Ahí está. Vamos a hablar un poquito de lo que queda por aquí, ¿vale? Oli, Lassim. Vamos a hablar un poquito de lo que queda aquí, ¿vale? Aquí tenéis algo que mucha gente teme. Y vosotros vais a aprender desde ya. Hablamos de los punteros. Mucha gente que programa en lenguajes de programación de alto nivel tiene mucho miedo a los punteros. Porque no sabe lo que es. Pero vosotros, ahora que entendéis... No los punteros de las armas. No, hablo de los punteros en programación. Un puntero, por definirlo de una forma, es una dirección de la memoria. Es un número, ¿vale? Como 1, 2, 3, 4, 5, 6, etcétera, etcétera, que te da un valor de la memoria. ¿Vale? Te dice, pues... aquí. Eso es un puntero. Como la dirección de la casa de alguien. O la dirección de lo que sea. Es como un puntero. En un lugar, en este caso en una ciudad, dar una dirección es dar una ubicación. Un puntero, un lugar. A dónde ir, a dónde mirar, un lugar que poder consultar, obtener información de ahí. En este caso un puntero es un número porque interpreta una posición. Es como en el ejemplo del libro, cuando el profesor está leyendo el libro, pues el puntero es como el marcapáginas por donde va. ¿Vale? Es como... ¿por dónde voy? Por aquí. O incluso su dedo, si está leyendo con el dedo, pues el puntero es el dedo. Voy por aquí. Y cuando le dice el... Oli Foxy, y cuando le dice el dedo que tiene que leer en la página 53, pues el dedo lo mueve, pum pum pum, hasta la página 53 y ahí se para. En la línea 32 de la página 53. El puntero es eso, un número que me dice dónde está mi dedo apuntando. Está apuntando a la página 53 en la línea 32, en la tercera letra. Ese es mi puntero. En este caso, la memoria la tenéis que imaginar como un bloque, ¿vale? De datos, como si fuera el libro, ¿vale? Solo que en este caso es como un bloque de datos, hay boom. Y en ese bloque de datos hay montones de ceros y unos. Dependiendo del sistema, pues normalmente están almacenados en bloques de pues 32, 64, depende. ¿Vale? O ya de por sí, pues bloques de 8, ¿vale? En bytes. De ahí, pues cuando hablamos de, pues tengo tantos gigabytes, o tengo 5 gigabytes, o tengo, no sé, tengo 4 terabytes. Pues tienes eso. Cantidad de bytes que está en la memoria, que se pueden almacenar y se puede trabajar con ellos. Y el puntero es un numerito que indica en qué byte de la memoria nos encontramos. ¿Vale? Entonces, si la memoria tiene no sé cuánto, pues la memoria es... el primero de todo es esto, el segundo es esto, el tercero es esto, el cuarto es esto, el quinto es esto. Y cada byte pues tiene su información, son números. Entonces, si yo digo, vete al byte número 3, pues empieza a contar. 1, 2, 3. ¡Hala! Aquí, este es mi puntero, una flechita, ¿vale? Ese es mi puntero. Y en este lugar hay un valor. En este caso es 43. ¿Vale? El valor es en binario, pero puedo interpretarlo y como si fuera un número hexadecimal o decimal. Básicamente la tablita, como lo expliqué. ¿Vale? Pues nada, vosotros simplemente tenéis que saber eso. Es facilito aprenderse que un puntero es una flecha, un dedito que apunta a un lugar en el libro o una dirección en una ciudad, etcétera, etcétera. Y con esa introducción rápida a punteros, creo que ya más adelante pues os resultará más fácil entender el resto de cosas. ¿Vale? Porque todas las informaciones en una memoria están almacenadas en algún lugar. Es como en una ciudad todo está en algún lugar. Y lo diferenciamos porque cada cosa está en una dirección diferente de la ciudad. Carretera ABC
número 3, planta sexta, apartamento 2. Es una dirección que determina un valor. Y ese valor, pues, puede ser algo, puede ser otra cosa, etcétera, etcétera. Puede haber un valor, puede estar vacío, es decir, puede ser un apartamento lleno, puede ser un apartamento vacío, puede ser algo para alquilar, puede ser un apartamento totalmente cerrado. Pero eso ya hablaremos y daremos buenos ejemplos cuando tengamos que hablar de gestión de memoria. Luego aquí ya empezamos a hablar sobre el tema de compilación. Entonces, cuando hablamos de compilación, hablamos de... Tenemos un lenguaje, ¿vale? Un lenguaje natural, como este de aquí, ¿vale? Un lenguaje natural como este de aquí. Sumar A y B, bla, 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 bla. Sí, pues eso. Entonces, sumar A y B, ¿vale? Pues compilar es un programita, ¿vale? Hay un programita que lee este lenguaje natural y dice, ¿vale? Pum, 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 pum. Pues leo tu código, ¿vale? Tu texto. Porque al final el código no es más que un texto. Yo literalmente puedo copiar este código y pegarlo en un TXT, ¿vale? Es lo mismo. La diferencia está en que normalmente es mucho más intuitivo. Porque literalmente si copiáis este código y lo pegáis en un TXT y compiláis ese TXT, en teoría debería funcionar, ¿vale? Lo que sí podéis hacer para que lo podáis abrir más fácilmente es cambiar el nombre del archivo, la parte final, el tipo de archivo lo cambiáis para que el código, la aplicación de compilación lo detecte más fácilmente y pueda compilar a partir de ahí, pero el código es el mismo. ¿Vale? Entonces, un compilador, como bien dije, es ese programa, ¿vale? Que lee ese código y crea un lenguaje, crea un código en código máquina o en ensamblador, ¿vale? Aunque el ensamblador es directamente como una traducción directa al código máquina. Es decir, esto que tenéis aquí, ¿vale? Lo rojito es el código máquina y lo morado es el código ensamblador, ¿vale? Y hay una traducción directa de uno a otro, ¿vale? Es una traducción directa, como cuando yo digo que 000 en binario es 0 en hexadecimal, hay una traducción directa. Por eso cuando yo diga código máquina y código ensamblador, más o menos hablaré casi de lo mismo. Hay ciertas diferencias, porque una cosa es escribir ese texto un poco más natural y otra cosa es escribir literalmente números, pero realmente es lo mismo porque la traducción es directa. Pues un compilador lo que hace es lee esto que yo he escrito, ¿vale? Y me genera el código máquina, ¿vale? Me genera ese BA0B01. Es un codiguito que hace esa traducción. Porque claro, esta traducción es más directa. Es decir que BA0B01 es mover DX010B, porque es literalmente un diccionario que ya está predefinido, es más directo. Mientras que en el código, en el código de lenguaje de programación, casi cualquiera, ¿vale? Los compilados, C, C++, entre otros, no es tan rápida la traducción. Hay que hacer una lectura, una comprensión de lo que hay ahí. Primero hay que hacer es decir, hay que hacer como varias fases. Hay que hacer una lectura, un precompilado, hay que entender cuáles son las variables y cuáles son las cosas del código, hay que entender un poco. Entonces la aplicación tiene que entender qué hay escrito primero. Y una vez que entiende qué hay escrito, ahí ya, ¡pum!, dice, este es el código máquina.
Y el código máquina es un punto .exe, por ejemplo. Porque si vosotros le dais clic derecho y abrís con un bloc de notas un punto .exe, veréis que son como caracteres sin sentido. Porque el punto .exe es un archivo ya compilado, ¿vale? Es un archivo que está ya en código máquina. Los textos raros que leéis en el archivo .exe no son más que interpretación de los números, por ejemplo, el BA0, B01, como si fuera texto, ¿vale? ¿Veis lo de abajo? Aquí lo de UTF-8. Que por ejemplo 48 es H o 6F es O. Pues lo mismo. Lo que está intentando el editor de texto, que abrís el .exe, el ejecutable, al abrirlo, es intentar leer cada uno de estos números, el BA, el 0B, el 01, el B4, el 09, intenta leerlo como si fuera lo que os expliqué aquella vez del UTF-8, de codificación como si fuera texto. Por eso si yo abro un .exe, veré caracteres muy raros, porque no tienen sentido. Porque los números no están hechos, esos números no están hechos para ser leídos como si fuera un texto. Están hechos como un código, como una instrucción del procesador, que solo va a entender el procesador. ¿Vale? Por eso si editáis un .exe o similar, no vais a entender nada, porque es literalmente un código ya predefinido. Que se está interpretando de alguna forma, ¿vale? A ver si puedo abrir yo un .exe. Dame un momentito. Por ejemplo, este es el .exe de Steam, ¿vale? ¿Veis lo que digo? Hay muchos caracteres sin sentido. ¿Vale? Una M, una Z, un carácter null, un carácter ETX, un carácter null, un carácter null, un carácter null, un carácter end of text, es decir, un E o T, un carácter null, carácter null, carácter null, un Y, dos puntos, un Y, dos puntos, un null, bla 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 bla. No tiene sentido. Porque esto que está aquí, cada uno de estos caracteres, es como el editor de texto está interpretando esos valores, el BA0B01. Pero es que ese BA0B01 no es un HOLA, es un número que es una instrucción que va a leer solo el procesador. Porque ese número, el 101, 101, 101, 101, es algo que el procesador va a decir, ah, vale, esto es mover esto de esto a esto. Como solo lo entiende el procesador, pues solo va a saber leerlo el procesador. Por mucho que intentemos leer esto con un bloc de notas, no vais a... Ya estáis viendo, lo que está intentando es hacer esto. Aparece un 48, supongo que es una H. Aparece un 6F, supongo que es una O. ¿Sabes? Está intentando hacer eso. Pero sale algo que no tiene sentido. Pues este .exe es código máquina, ¿vale? Es un archivo de código máquina. Por eso, cuando le dais doble clic a ese .exe, es un archivo que rápidamente el procesador en cuestión empieza a leer y empieza a ejecutar. Hace boom, 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 boom. Bueno, el sistema operativo lo abre para mandar esas instrucciones al procesador y el procesador hace pum, 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 pum y empieza a leerlo como si fuera el libro. Pues lo que queremos es convertir esto de aquí, que es un texto normal y corriente, una INT espacio MAIN paréntesis llaves STD dos puntos COUT etcétera etcétera, que en este caso es C++, o en cualquier otro lenguaje de programación, porque sigue siendo texto natural, ¿vale?
que está escrito de alguna forma, que X personas han concretado que esa es la forma en la que se estandariza ese lenguaje de programación, ¿vale? Pues queremos un programita que lea ese texto y cree un .exe, o un .dll, o un punto lo que sea, ¿vale? Algo que esté en código máquina. Y ese programita es el compilador. Y el compilador compila. Y compilar es ese proceso, es pasar texto natural a código máquina. Y si digo código ensamblador, como he dicho antes, es lo mismo, porque código máquina y código ensamblador es literalmente una traducción directa. Es como escribir lo que va a interpretar el procesador al pasarle BA0B01. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a hacer el procesador? Va a mover DX010B. ¿Pero por qué decide el procesador que tiene que mover esto? ¿Por qué se crea esa instrucción? Pues porque el compilador, de alguna forma, interpretando este texto, dirá que en algún momento habrá que mover algo de un lugar a otro. ¿Cuándo? Probablemente, por ejemplo, en esta operación de aquí, ¿vale? Ahora mismo no sabéis muy bien de qué va esa operación. Os adelanto que esa operación es meter este texto a la consola de salida, lo cual eso lo que hace es imprimir texto por pantalla, ¿vale? Que aparezca un hola mundo. Entonces, como tiene que mover ese texto de aquí a la pantalla, tiene que mover. Entonces el compilador empezará a leer y dirá, ah, vale, entonces aquí tengo que mover. Vale, pues una de las instrucciones que tiene que leer el procesador en código máquina será la instrucción de mover. Por lo tanto, pondré la instrucción B, tarará. Y en el código máquina aparecerá esa instrucción. A ver, aparecerá siempre y cuando el procesador sea el mismo. Porque cada procesador tiene su diccionario de instrucciones. Y si mi procesador no es Intel, quizá mi instrucción no es BA0B. Mi instrucción quizá es una diferente porque mi procesador es AMD. ¿Vale? Pero lo que tenéis que entender es que un compilador lee ese código natural y genera unos numeritos, un código máquina, que es un .exe. O un .dll. La diferencia entre .exe o .dll es que .exe es un ejecutable, es algo que tú le das doble clic y se ejecuta. Y un .dll es algo, una librería, es como un DLC, ¿vale? Si tú le das clic no se ejecuta. Necesita algo que se esté ejecutando que pueda leer ese código extra, esa librería. Es como un DLC. Necesitas el juego principal para poder ejecutar ese DLC. Pues lo mismo, el DLL necesita un ejecutable para poder leer ese DLL, esa librería dinámica. ¿Se entiende? Es la diferencia. Hay más archivos, pero un poco lo general es .exe y .dll. En Windows, obviamente cada sistema pues tiene su forma de trabajar. Totalmente diferente. Yo estoy interpretando en general en Windows porque creo que es más sencillito de ver. Vale, pues compiladores hay muchos. Y hay muchos para diferentes lenguajes de programación. Incluso hablando solo de C++, hay muchos. Por ejemplo, está el lenguaje, bueno, C++ barra C, porque al final C++ y C más o menos lo mismo, ¿vale? Pues en C++ o C tenemos, por ejemplo, el compilador Clang. ¿Vale? Normalmente muchos de estos los tenéis en Windows también, pero se suele utilizar más en Linux. Por ejemplo, el compilador de GCC más de Linux, ¿vale? De ciertos sistemas de Linux. Pero bueno, yo os digo unos cuantos compiladores que al final son esas aplicaciones que tú le pasas el archivito, ¿vale? De texto, este archivo de código, compílamelo y te genera el .exe, ¿vale? Pues eso, está el Clang, está el GCC, está el MinGW o está el propio compilador de Visual Studio, ¿vale? Entre muchos otros. Solo del lenguaje C++. Otros lenguajes tienen también sus compiladores. ¿Vale? Y ahora, ya sabemos lo que es un compilador. Pero claro, hacer el proceso de escribir en un archivo de texto, ¿vale? En un notepad, aquí puedo escribir el código, ¿sabes? Yo aquí puedo ponerme a decir, vale, hashtag include la librería que yo quiera. Por ejemplo, mi librería.h, ¿vale? O lo que sea. O por ejemplo, empiezo con el código y digo
int main dos puntos, no sé, por ejemplo, std cout 13, lo mismo código de aquí, ¿vale? Puedo hacer esto tranquilamente. Y este código lo he hecho en un notepad, en un txt, ¿vale? Es un código que es código de programación. ¿Por qué? Porque es como escribir aquí un código inglés. Si yo escribo hello, how are you, ¿vale? Si yo escribo esto, está en inglés. Entonces yo entiendo que eso es inglés, ¿vale? Pues igual, yo entiendo que esto es programación. Es un código de programación que es C++, ¿vale? Lo mismo. Ahora, muy bien, yo puedo crear este código y puedo tener descargado el programita que me dé la gana, por ejemplo MinGW, y decirle, oye, MinGW, ejecútate, doble clic, quiero que compiles esto de aquí, este archivo, ¿vale? Lo lee y lo compila y me genera el punto .exe, ya está, eso es programar. Pero es un poco más complicado, ¿vale? Porque luego, obviamente sí, luego a veces no compila. Si obviamente tienes aquí un error, por ejemplo aquí una K porque sí, pues le digo, vale, MinGW, léeme este código y compílamelo. Este archivo que está aquí, esto me lo guardo en un archivo, ¿vale? Tipo mi código.cpp, por ejemplo. Y lo guardo. Y le doy doble clic al MinGW y le digo, este archivo, compílamelo. Y me lo compila. ¿Vale? Y me dice, no puedo compilar. ¿Por qué? Y me dice en un texto, en la consola de comandos, por ejemplo, me dice un texto que me dice, no puedo compilar porque hay un error. En la línea 5 hay algo que no reconozco. Y yo me pongo a mirar y digo, aquí hay una K, me he equivocado. ¿Vale? Eso es cuando no compila. Porque intenta leer y dice, que esto está mal. Esto es como si yo, por ejemplo, pongo, hello, how are you? Y digo, compílame esto. Diccionario de inglés. Y lo lee y dice, aquí hay algo mal. En la palabra hello, aquí hay algo que no entiendo. No está en mi diccionario. Y entonces le cierto, es que no es hello, es hello. Perdón, me he equivocado. Y ahora le doy a compilar y me lo compila y dice, esto sí que es un texto en inglés válido. Pues lo mismo, ¿vale? El compilador empieza a leer y dice, vale, sí, ahora sí que está bien. Y me genera el punto .exe que hace lo mismo que esto. Pues eso, yo puedo compilar así. Literalmente muchas veces en Linux compilaréis así, ¿vale? Si no tenéis una interfaz. Pero claro, es quizá un poco más engorroso y muchas veces realmente os gustaría que hubieran colorines, ¿sabes? Que no tuviera yo que empezar aquí a leer todo el texto en negrita y que me sea más fácil saber cuándo me he equivocado antes de darle a compilar todo el rato y perder tiempo en... compilar, otra vez no compila, a ver dónde está el error. Y vale, es que he puesto aquí, imagínate, pongo aquí una i de más y no me doy cuenta. Porque es texto y empiezo a leer y aquí hay mucho texto y me he confundido aquí. Pues me molaría que hubiera aquí un texto en rojo que estuviera marcado y me dijera, esto está mal. Y fuera más fácil. O por ejemplo, me he olvidado del punto y coma y no me doy cuenta. Y estoy aquí escribiendo código y digo, ¿por qué no funciona? ¿Sabes? Y yo pienso que está bien, compilo y me dice que está mal. Pues me gustaría que antes de darle a compilar, pues que simplemente aquí me pusiera una rayita roja y me dijera, aquí hay algo mal. Y yo al poner el rato encima diga, es que falta el punto y coma. ¿Sabes? Como cuando estoy escribiendo texto y el corrector automático me dice que está mal una palabra. Me gustaría que me lo dijera antes de pasar ese texto a un corrector yo manualmente. Sí, pero eso depende del compilador, Fox. Y depende también de la interfaz, si está bien hecha o no. ¿Vale? Pues como quiero un poco más de ayuda, porque el proceso quizá un poco más engorroso, el escribir texto en un txt y darle a la aplicación del compilador y que me lo compile, como es un poquito más engorroso, y que me genere ese punto .exe que funciona, pues quiero hacerlo más fácil. Pues para eso hay aplicaciones, todo en uno, ¿vale? Que se llaman IDE, que se utilizan para que tú, por ejemplo, esta de aquí, esta que tengo aquí abierta es un IDE, es Visual Studio. También está Visual Studio Code y hay muchas otras, ¿vale? La diferencia entre Visual Studio Code y Visual Studio clásico es que este se utiliza, es que este ya incluye por sí mismo el compilador,
para C++ y demás. Y muchas veces tienen sus extensiones y sus cosillas que a mi parecer me gusta más. Porque el Visual Studio Code lo prefiero dejar más para lenguajes de scripting. Luego hablaré de eso más adelante, ¿vale? Pero a mi parecer creo que cuando estoy programando en Windows prefiero un poco más sinceramente. Aunque para gustos colores. Es decir, la gente también si quiere programar en Visual Studio Code lo puede hacer tranquilamente, ¿vale? Entonces, si os fijáis, mira la diferencia. Colorines por todas partes. Si pongo aquí una K... ¡Ah, error! Y ya me lo está adelantando antes de que yo le dé a compilar aquí arriba. ¿Vale? Entonces ya me está literalmente ahorrando trabajo. Esto es un IDE, es un todo en uno. Porque puedo escribir el código, puedo organizar el código en diferentes carpetas, como veis por aquí. Y puedo compilar porque ya también incluye el compilador, ¿vale? E incluso pueden haber otras extensiones para hacer 1000 cosas. Por ejemplo, una extensión que lo combine con GitHub o con Git para poder subir a un repositorio el código y que me esté guardando los cambios nuevos. O una extensión para hacer lo que me dé la gana. ¿Vale? Entonces, eso es un IDE, una aplicación que me ayuda todo en uno. ¿Cuántos IDEs hay? Pues también depende del lenguaje de programación, ¿vale? Aunque en general, en C++ tenéis, por ejemplo, Visual Studio, el que he dicho. También tenéis Visual Studio Code, Eclipse. Incluso podéis llegar, como he dicho, a programar en Notepad++, porque tienen sus extensiones también para hacer cosillas. ¿Veis? Aquí para codificar y hacer cosillas. ¿Veis? Aquí en lenguaje. C++. Y veis colorines. ¿Veis cómo ya tengo ahí colorines? Sí, JetBrains, es decir, hay muchos. Pero como digo, depende del gusto. Porque obviamente Notepad++ pues es un poco más básico. Es decir, me puede decir, mira, me puede poner los colorines, ¿vale? Incluso puede llegar a compilar. Si tú le combinas esto con un compilador en concreto. Es decir, por poder puede hacerlo. Puedes añadirle complementos y extensiones. Pero es un poco más engorroso que trabajar con esto, que ya está todo predefinido, ¿vale? Entonces, el IDE podéis usar el que queráis, ¿vale? Yo ahí no os lo impido. Yo voy a usar el Visual Studio, y es el que utilizaremos para las clases, pero podéis utilizar el que queráis, ¿vale? Y ya a partir de la primera clase, bueno, a partir de la siguiente clase, empezaremos a meternos más a fondo en programación. Prefiero dejar esta clase más determinar los conceptos básicos de bajo nivel antes de meternos a programar. ¿Bien? Por ahora vais bien, habéis entendido el tema de lo que es la aplicación de compilador y lo que es un IDE y lo que es un puntero. ¿Habéis entendido más o menos esos conceptos? ¿O hay dudas? Escribídmelo en el chat sin ningún problema y yo intento resolveros las dudas. El puntero es como una dirección. El puntero es un numerito que me dice dónde se encuentra algo, ¿vale? En este caso es la memoria. Entonces digo, vale, imagínate que la memoria es un libro y sé que en el libro hay algo de, no sé, en un lugar de la Mancha, por ejemplo. Y yo quiero decir, vale, ¿dónde está esto? ¿En qué parte del libro? Y me dice el puntero, pues está en la página 3. Entonces me voy a la página 3 y ahí está el dato. El puntero es página 3. El número 3. Ese es el puntero. En concreto, página 3, línea 1. Ese sería el puntero, como más en concreto, porque la página es más global, por así decirlo. Lo mismo que una dirección de una calle. Si yo te digo, ¿dónde se encuentra el McDonald's? Pues el McDonald's se encuentra en la calle en Pepito Pérez, número 2, planta baja. Pues eso es una dirección, eso es un valor que me dice dónde está algo. No hay más, ¿sabes? Un puntero es eso.
algo que apunta a un lugar. Los compiladores son aplicaciones que leen el código que hacemos, el código de programación, para compilar. ¿Qué es compilar? Compilar es el proceso para generar un archivo en código máquina, ya sea en .exe o en .dll, pero es un archivo que al final está hecho en código máquina, es decir, en los numeritos que entiende el procesador, las instrucciones que entiende el procesador. Y un IDE es una aplicación que es un todo en uno. Me sirve para escribir el código y para compilar, incluso me pone colorines y me ayuda a detectar los errores antes de yo estar compilando y ver que falla porque falta X cosa. Entonces ya lo veo de aquí y me ahorro tiempo y trabajo. Porque si no tardaría más en compilar las cosas. Porque por poder, como he dicho antes, podéis compilar en un texto así, en un TXT, ponéis aquí el código y abrís vuestro compilador y le decís, compílame este código, y lo compila. Pero como esté mal, os dirá que está mal, tenéis que volver al texto, volver a cambiar aquí las cosas, arreglar los problemas, y no vais a saber si está bien o mal hasta que no lo ejecutéis de nuevo, y además de que no tiene colorines, ¿vale? Está todo en el mismo color, porque es un editor de texto. Entonces, pues es mucho más difícil ver qué es cada cosa, tenéis que tener el texto, leerlo, es menos intuitivo, y si os falta alguna tontería como un punto y coma, pues ya no os compila. Dependiendo de las restricciones del lenguaje de programación en concreto, pero no os compilaría. ¿Vale? Un poco depende de lo exigente que sea el lenguaje. Por ejemplo, si yo pongo hola, ¿qué tal? Esto lo puede leer si yo tengo, por ejemplo, un corrector español, ¿vale? Una aplicación que corrige texto en español, lo puede leer, ¿vale? Sería como mi compilador, entre comillas, del lenguaje español, ¿vale? Puede leer este texto. Pero si yo le quito, por ejemplo, la exclamación inicial y, por ejemplo, le quito la tilde y demás, pues depende de lo exigente que sea el lenguaje en esta cuestión, pues puede decir que, no te lo puedo leer porque falta X cosa. O puede decir, bueno, faltan X cosas, pero son opcionales. Más o menos te lo entiendo. Te voy a generar el archivo en código máquina concreto. ¿Vale? Pero depende del lenguaje de programación, depende del compilador, ese tipo de cosas depende. Pero más o menos ha quedado claro. ¿Cómo vais? ¿Cómo vas, Lassie? ¿Crees que vas bien a nivel de entendimiento? Vale, guay, guay. Vale, pues voy a ir cerrando este vídeo.